Unidad de aprendizaje, temas selectos de biología, tema 4. Durante este tema, correspondiente al de membrana celular, daremos un repaso de las características de la célula, analizaremos las características del metabolismo, estructura de la membrana celular y los mecanismos de transporte dentro y hacia fuera de la célula. La célula es la unidad de estudio más pequeña dentro del área de la biología y es estudiada exclusivamente en esta ciencia. Se define como la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Existen dos tipos de célula: la célula procariota, que se caracteriza por estar presente en organismos unicelulares. No presenta en su mayoría organelos, con excepción de pared celular, membrana y ribosomas. Su tamaño es pequeño en comparación a la eucariota, ya que va de 0.1 a 5 micrómetros. En el caso de la célula eucariota, están presentes la célula vegetal, que tiene organelos que le ayudan a llevar a cabo la nutrición autótrofa, y la célula animal, que presenta organelos que le ayudan a llevar a cabo la nutrición heterótrofa. Esta está presente tanto en organismos unicelulares, pero mayormente en pluricelulares. Presenta organelos, en el caso de la célula vegetal, exclusivos para llevar a cabo la fotosíntesis, llamados plastidios, y es mucho mayor, ya que su tamaño va de 10 a 100 micrómetros. Una estructura importante dentro de las células corresponde a la membrana celular. Tiene varias funciones. Una de ellas es que limita y protege a la célula, aislando del medio externo a sus estructuras. Imaginemos que esta membrana actúa como una piel que le va a permitir mantener sus organelos intactos y protegidos. Regula la entrada y salida de sustancias de la célula. Al igual que nuestra piel, esta membrana presenta poros y estructuras que permiten que entran o salgan sustancias de ella. Participa en procesos de comunicación, ya que también está dotado de estructuras a nivel externo que le ayudan a detectar las sustancias que hay alrededor de ellas, y también va a tener constante comunicación hacia el interior para saber cuáles son las necesidades de nutrición o necesidades de sustancias que entren o bien que salgan de esta. Es selectivamente permeable porque, gracias a estas estructuras, puede saber qué sustancias son las que deben entrar y cuáles son las que deben de salir o que ya no son necesarias en el interior de la célula. La membrana celular es una estructura que es dinámica, está en constante movimiento, ya que se presentan sustancias que pueden entrar o salir de ella. Por eso se dice que es una estructura semipermeable, porque permite esta entrada al tener poros y canales que permiten la entrada o salida de sustancias. Y también se dice que es selectivamente permeable porque ella detecta qué sustancias deben de entrar o de salir. Existe un modelo que describe cómo está conformada químicamente esta membrana. Este se llama modelo mosaico fluido y fue propuesto por los biólogos Singer y Nichols. En este modelo se nos dice que esta membrana celular está constituida principalmente por lípidos. Un lípido que es hidrofílico, es decir, que es soluble en agua, y un lípido que es hidrofóbico. Este no es soluble en agua y se encuentra en la parte interna de la célula. El lípido hidrofílico, el que sí puede ser soluble en agua, se encuentra en la parte externa. Esto es importante porque sabemos que alrededor de la célula hay una gran cantidad de agua que la rodea. Además de estas dos estructuras, también vamos a encontrar proteínas que, de acuerdo a su ubicación, se clasifican como proteínas internas, proteínas periféricas, es decir, que abarcan todo el grosor de esta membrana, las proteínas canal, que forman una estructura por la cual pueden introducir sustancias de forma selectiva,
y glicocarbohidratos, que es cuando estas proteínas forman una asociación con carbohidratos. Metabolismo. Son la serie de reacciones que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo y que regulan los procesos biológicos que se llevan a cabo en él. Debido a que son una gran variedad y muy extensas, este tipo de reacciones se clasifican en dos tipos. El catabolismo, que son las reacciones que tienen como función u objetivo simplificar las moléculas. Como resultado de esta simplificación se rompen enlaces y hay liberación de energía. Un ejemplo de este proceso catabólico es la alimentación. Al introducir estos alimentos durante el proceso de digestión, se van simplificando y se obtienen moléculas muy grandes que pasan a este proceso metabólico para obtener finalmente la energía que la célula requiere en forma de ATP. Se llevan a cabo reacciones degradativas. Mediante estas, compuestos complejos se transforman en otros más sencillos. Reacciones oxidativas, los compuestos orgánicos se oxidan y liberan electrones. Reacciones exergónicas, se libera energía que se almacena en forma de ATP. Y procesos convergentes, a partir de compuestos muy diferentes, se obtienen siempre los mismos compuestos. Por lo contrario, en el anabolismo son todas aquellas reacciones que tienen como función construir moléculas complejas uniendo moléculas sencillas. Para ello se requiere producir enlaces que requieren de energía. Un ejemplo es el proceso de crecimiento. A partir del ATP se utiliza para poder producir masa muscular y que esto genere el crecimiento en los individuos. Es por ello, por ejemplo, en los bebés que están en constante crecimiento, que continuamente están dormidos debido a que la mayor cantidad de energía en su organismo está destinada a este proceso de crecimiento. Dentro de las reacciones que se presentan están las de síntesis. En ellas, a partir de compuestos sencillos, se sintetizan otros más complejos. Reacciones de reducción, que es cuando compuestos más oxidados se reducen. Y en reacciones endergónicas son aquellas que requieren un aporte de energía que procede de la hidrólisis o ruptura del ATP. Procesos divergentes, que son aquellos a partir de los cuales unos pocos compuestos se pueden obtener una gran variedad de productos. Otro aspecto en el que participa activamente la membrana celular es en el transporte de sustancias. Se clasifican en dos tipos: el transporte pasivo, en el cual no hay gasto energético, y generalmente esto ocurre porque el paso o transporte de sustancias es en favor de gradiente de concentración. Esto quiere decir que donde hay más, se dirigen las sustancias hacia el lugar en donde hay menos de ellas. La membrana actúa en forma selectiva y dentro de esto se encuentran la ósmosis, la difusión simple y la ultrafiltración. Dentro del transporte activo, en este se caracteriza porque sí hay gastos de energía. En el paso de sustancias hacia el interior participan estructuras que ayudan a acarrear estas sustancias necesarias, como proteínas canal. Un ejemplo de ellas son las bombas de iones, como la bomba de sodio-potasio, la difusión facilitada exclusivamente en el proceso de fagocitosis. Difusión simple. En este tipo de transporte se presenta cuando una mezcla de moléculas disuelta en un medio acuoso se dirige del lugar donde hay mayor concentración hacia uno de menor concentración hasta alcanzar el equilibrio, gracias a la acción de la energía cinética de las moléculas de esta mezcla. Debido a que este proceso o movimiento se da en favor de gradiente de concentración, es un transporte donde no hay gasto energético. Ósmosis. En este tipo de transporte se caracteriza porque es el paso de moléculas disueltas también en un medio acuoso hacia el lugar donde hay menor concentración. Se diferencia de la difusión simple porque este paso de sustancias es a través de una membrana semipermeable.
Debido a estos fenómenos puede ocurrir en soluciones hipotónicas, cuando se dirigen hacia el de mayor concentración y esta célula se hincha debido a que entra una gran cantidad de ellas. Isotónicas, cuando la entrada es menor y se mantiene en equilibrio, e hipertónicas cuando hay una salida excesiva de estas sustancias a través de la membrana semipermeable y la célula queda como deshidratada. Estos procesos también pueden ocurrir en el caso de las vacuolas de las células vegetales, y cuando hay una excesiva salida de agua a través de esta membrana semipermeable, se dice que la célula está plasmolizada, es decir, que se deshidrata. Y cuando hay una excesiva entrada de agua a través de esta membrana, la célula se hincha y a este proceso o fenómeno se le llama turgencia. Bomba de sodio-potasio. Este transporte es el resultado de un cambio en la polarización de la membrana inducido por las neuronas, en este caso neuronas motoras. Este proceso se da en las células musculares llamadas miocitos. Las neuronas envían este impulso que carga negativamente a la membrana, en específico a las proteínas canal, y atrae a los iones de sodio que son positivos. De igual forma, se une el ATP al sitio de unión y al dotarla de energía libera este sodio hacia el exterior de la membrana de esta célula muscular. Al perder estas cargas positivas, la membrana vuelve a cargarse en forma negativa y eso permite que atraiga ahora al ion potasio, que tiene una carga positiva. Una vez que se equilibra eléctricamente, esta proteína se vuelve a abrir, pero hacia el interior de la célula, y de esta manera se ha introducido este potasio para equilibrar las cargas en la membrana. Tema 1.5. Comunicación celular. Durante este tema analizaremos las estructuras de comunicación, las características de la neurona, la sinapsis eléctrica y química y la comunicación hormonal. Como ya hemos visto, en la estructura de la membrana vemos que está conformada casi en su totalidad por fosfolípidos, pero que a ellos se unan estructuras como las proteínas. Estas van a cumplir funciones muy importantes en los procesos de comunicación. Tenemos las proteínas externas, que se van a encontrar en contacto con el líquido y el ambiente que rodea a la célula, y le va a permitir brindar esta información a la célula para transportar sustancias hacia el interior o para mantener información sobre las condiciones que la rodean. Las proteínas internas, que van a permitir la comunicación sobre las condiciones que hay en los organelos y en el interior de la célula. Y las glicoproteínas, que es la asociación de las proteínas con carbohidratos, que van a recibir señales y van a tener receptores que van a apoyar en la función en la comunicación tanto interna como externa en la célula. Dentro de las células que se encuentran altamente especializadas en los procesos de comunicación se encuentra la neurona. Analizaremos cuáles son sus estructuras. En la parte central, en donde se ubica la mayor o la estructura más grande de esta neurona, corresponde al citoplasma. En el interior del citoplasma vamos a encontrar al núcleo, y dentro del núcleo se encuentra el nucleolo, que es el lugar en donde se almacena el material genético. Esta estructura, en donde se encuentra el citoplasma, núcleo y nucleolo, recibe el nombre de soma, y veríamos que dentro de las neuronas van a haber estructuras que se especializan en transmitir esta información, unas estructuras alargadas y filamentosas, una que es grande y otras que son más pequeñas. Debido a que estas estructuras se encargan de transmitir información en forma de impulsos, algunos de ellos son impulsos eléctricos, deben de estar aisladas, y para ello se encuentran envueltas en una vaina de mielina. La mielina es una sustancia oleosa que se encarga de mantener este impulso eléctrico aislado.
Estas vainas de mielina están constituidas por células de Schwann y en su parte terminal van a estar ubicados la parte del axón, el terminal axónico. Toda esta fibra recibe el nombre de axón. Y finalmente en la punta del axón encontraremos los botones sinápticos. Dentro de lo que es el soma de la neurona, también vamos a encontrar algunas de estas fibras que van a ayudar a hacer contactos entre neuronas y reciben el nombre de dendritas. De esta manera vemos que las fibras que transportan estos impulsos y que son más alargadas reciben el nombre de axón, mientras que las fibras más cortas reciben el nombre de dendritas. Y en el interior, como sustancias nutritivas, se encuentra la sustancia de Nisi. El proceso de comunicación que llevan a cabo las neuronas recibe el nombre de sinapsis. Dentro de los tipos de sinapsis se encuentra la sinapsis eléctrica. Esta se caracteriza porque se lleva a cabo en neuronas motoras, es decir, neuronas que se encargan o cuyo objetivo es promover los movimientos, tanto voluntarios como involuntarios. Este tipo de comunicación es activada a través de un proceso de polarización en la membrana, es decir, un cambio en la carga eléctrica. A este cambio se le llama potencial de acción. La neurona emisora transmite este impulso eléctrico, al cual se le llama potencial de acción, a la neurona receptora. Estos cambios están estrechamente relacionados con la bomba de sodio-potasio, la cual analizamos anteriormente y vimos que estos cambios en la carga eléctrica pues, se debe a la ganancia o pérdida de iones en la membrana de los miocitos. Esta sinapsis eléctrica se lleva a cabo entre dos células especializadas en este proceso de comunicación, conocidas como neuronas. La célula presináptica o neurona emisora se une mediante uniones específicas llamadas uniones en gap a la célula postsináptica o neurona receptora. A través de estas uniones en gap es que se transmite este impulso eléctrico gracias al potencial de acción que ocurre al haber esta entrada de cargas positivas cuando la carga de la membrana adquiere una carga negativa y por eso es que atrae estos iones positivos. En el caso de la sinapsis química, las células involucradas, neuronas, van a promover estos cambios a través de la emisión de sustancias químicas específicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores son producidos en el sistema nervioso autónomo en cantidades muy pequeñas. Estas cantidades tan pequeñas pueden producir cambios muy importantes en diferentes órganos de nuestro organismo. La célula presináptica se encarga de producir estos neurotransmisores como respuesta a un estímulo externo. Se unen a la célula postsináptica o neurona receptora y reciben estos neurotransmisores, los transmiten a través de los axones hacia los diferentes órganos y pues se van a llevar a cabo una respuesta adecuada a diferentes estímulos. Por ejemplo, bajo un estímulo de estrés, el sistema nervioso autónomo va a producir un neurotransmisor conocido como adrenalina. Esta adrenalina va a causar cambios en la respiración. Por lo regular, cuando nos estresamos o nos asustamos, nuestra frecuencia respiratoria aumenta. Igual los latidos de nuestro corazón también son más rápidos. Se libera una gran cantidad de insulina. Todo esto pues nos va a permitir o es una respuesta evolutiva a huir de diferentes situaciones que nos causen miedo o estrés. De igual forma existen otros neurotransmisores tales como la noradrenalina que se produce en condiciones cotidianas. Algunos otros como por ejemplo la dopamina que está asociada con el centro del placer del cerebro e influye en el comportamiento y la cognición. Activa o participa en los procesos de motivación y de recompensa
y la regulación en el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. La serotonina, que ayuda a la relación con la emoción y el estado de ánimo. Su deficiencia puede causar depresión, problemas con el control de la ira, desorden obsesivo-compulsivo. La endorfina, que estructuralmente es muy similar a los opioides y está implicada en la reducción del dolor y el placer. En algunos animales participa en los procesos de hibernación. Como podemos ver, estos neurotransmisores son sustancias químicas que no solamente van a tener una acción en el sistema nervioso, sino que a todos los demás órganos de nuestro organismo. Otro proceso a través del cual las células pueden establecer comunicación es a través de las hormonas. En este proceso, la célula emisora o glándula emite un mensaje químico, el cual corresponde a una hormona, hacia una célula receptora llamada célula diana. Estos serían los elementos de la comunicación hormonal y pues son comunes o corresponden a las estructuras del sistema endocrino. Existen diferentes tipos de acuerdo a la ubicación y dirección del mensaje. En el caso de la comunicación endocrina, se presenta cuando la hormona es emitida hacia una célula a través del torrente sanguíneo. Es una célula que se encuentra alejada de la célula emisora o célula endocrina. En la comunicación paracrina ocurre cuando la célula emisora o célula endocrina libera el mensaje u hormona a las células receptoras que se encuentran aledañas o a su alrededor. La comunicación autocrina, cuando la célula emisora emite este mensaje para sí misma. Y por último, en el caso de por contacto, cuando son dos células que se encuentran juntas o en el mismo tejido.